Bienvenidos al episodio 60 de Te invito a mi podcast, ya 60. Voy a revisar que esté jalando todo bien, como siempre. Un segundito, denme un segundito. Y todo, pues ya, va a estar al 100. Necesito que, por favor, digas algo. Por favor, Hola, hola. Buenas tardes a digas todos. algo. Por favor, Buenas Hola, hola. tardes. Buenas tardes a digas todos. algo. Bienvenidos al Por capítulo favor, 60 a de todos. este podcast Bienvenidos de al Mauricio Valdés. Sí, se escucha. Es que hay veces que de plano no se escucha la voz del invitado nada porque ahí la configuración de repente falla, pero ya, está jalando. Entonces, solamente falta Sí. mandarte el link donde se está transmitiendo en vivo en este momento y que por si lo quieres compartir ahí en ¿A tu dónde? Facebook, en vez de que lo compartes después, lo compartes de una vez. Donde se En está Facebook, ¿no? ¿En Facebook o en YouTube? transmitiendo en vivo. O sea, el link es de YouTube, pero lo puedes compartir en tus redes, ¿no? Ok. El link. Déjame- Va, entonces tú dime cuándo lo empiezo a compartir. No, pues ahí está, ya te lo acabo de mandar. Ahí Caray. los que se metan ahí pueden vernos en vivo y pueden comentar en el chat y estar preguntando y todo eso. Ahí voy, espérame. Así Ok, es, muy bien. así Este, es. le pongo copiar enlace, copiar. Sí, Ok, cópialo nada más y ya lo pegas ahí en tus redes. Me imagino que en Facebook es donde más tienes gente. sí. Porque aparte luego en Instagram ni siquiera se pueden pegar links. Uh, Empezamos, ahora sí. Todo esto ya es parte del episodio. La gente que luego lo escucha en Spotify, no sé si vaya a ser muy aburrido porque siempre nos tardamos como 3 minutos en que todo queda Ajá. y luego pues en Spotify escuchándolo después, no sé si sea aburrido para la gente, pero bueno, esperemos que no. Y Bueno, estamos listo, ya. ahorita, ya, empezamos. Entonces, bueno, el episodio 60 tenemos un tema ahí interesante que ha ido pendiente de las veces pasadas. Es la tercera vez que vienes. Primera vez hablamos de toda la historia de la iglesia. Tu expertise, le repito a la gente que no haya escuchado, eres historiador. Historiador. Uy, He estudiado historia de la iglesia y sí, la primera vez hablamos de los concilios, de la historia, pero a través de los concilios, ¿verdad? así es, hablamos de toda la historia de la iglesia, ya por ahí están comentando. Pero bueno, no nos distraigamos tanto con el chat porque siempre luego me distraigo Sí, mucho. sí, Sí, porque hablamos el de los tema, concilios, de toda la historia de la iglesia resumida, muy cortito, y varias partes nos íbamos deteniendo y decíamos, esto da para un episodio completo, ¿no? así es, nos saltamos unas partes y ya. Y luego el segundo capítulo hablamos de la Reforma Luterana y del Concilio de Trento. Así es, el Concilio de Trento y toda la reforma protestante del siglo XVI. Entonces, Exactamente. ahora vamos a platicar de la Inquisición. Por ahí, a lo mejor la gente tenga preguntas, a ver Bueno, quién sí, se sí, va conectando, pero pues tú traes va. ahí un timeline, ¿no? Ahí como un Sí, cierto desarrollo. Yo voy escuchando, aprendiendo y sí, preguntando va. cuando tenga dudas. Intentemos no alargarnos tanto para que no sea tan pesado y abordemos los puntos más importantes, ¿verdad? Que Perfecto. es poder ofrecer una visión que no sea solo la típica leyenda negra, ¿verdad? De la Inquisición, de que, bueno, ¿qué se puede saber de la Inquisición? Pues a veces estamos acostumbrados a ir al Museo de la Inquisición, ver los aparatos que servían como métodos de tortura y ya, y no sabemos más qué era la Inquisición, a qué se dedicaba, pensamos que era como un organismo de espionaje medieval oscuro, ¿verdad? O así. ¿Tú cómo te lo imaginas, Mauri? Pues yo más o menos así. Sí, Así, más o más o menos menos eso. lo que vemos en las películas, lo que vemos en algún tipo de documental o en algún tipo de video de YouTube donde alguien pues narra con voz padre y va poniendo todos los métodos de tortura y cosas de esas, ¿no? E incluso no en museos de la Inquisición, yo nunca he ido a un museo de esos, pero en algún otro museo de cualquier cosa de la época medieval, pues ponen métodos de tortura y decían, pues la iglesia, la Inquisición Iglesia, etc. y así. Entonces, bueno, cuéntanos. Bueno, sí, bueno, vamos a ofrecer entonces con esta breve
con este breve compartir, vamos a ofrecer una visión de esta institución de la Inquisición como una institución que pone en la mesa de discusión ya la distinción de competencias, ¿verdad? Vamos a ir viendo que surge desde la Edad Media, pero ya en el siglo XVI, en época moderna, o pasando el Renacimiento, en esa transición entre el Renacimiento y la época moderna, la Inquisición ofrece un diálogo de la distinción de competencias. Es decir, que a través de la Inquisición nosotros podemos ver que ya había quien pensaba en que era importante distinguir las competencias del poder secular o del poder civil y las competencias del poder religioso o de las autoridades eclesiásticas o religiosas. Y Bueno, cuando dices competencias, como que ¿a qué se iba a dedicar cada quien? O sea, las sí, diferentes funciones. las diferentes funciones o qué le correspondía a cada autoridad revisar en la sociedad. Porque recordemos que antes la iglesia y el Estado estaban muy unidos, ¿no? Así es. Muy bien. Es decir, sí, o sea, en el proceso que vimos desde el siglo IV, desde Constantino, eh, que va integrando a la organización, a la estructura del imperio, a la iglesia, los va integrando, les va dando algunos cargos y empieza a haber una mancuerna imperio-iglesia. En la Edad Media se vuelve algo esencial. Es decir, la iglesia es parte del engranaje social y del engranaje social, sociopolítico, económico y todo. Y entonces ahora estamos en una época en la que ya se pone en la mesa de discusión, bueno, que no podemos mezclar las competencias o los ámbitos de cada institución, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver por qué, en qué momento se da esta diferenciación. Bueno, bueno, primero que nada, ¿te acuerdas que habíamos platicado que son diferentes la Inquisición romana de la Inquisición española? Porque muchas veces la que conocemos es la española. De la que tenemos nosotros noticia directamente es de la española porque había un tribunal de la Inquisición aquí en México, Ok. Ah, pues ¿verdad? fue cuando la conquista fue por ahí de esas fechas, ¿no? Fue la Fue en ese conquista, mismo siglo, más o menos, cuando vienen los fue en españoles a es, México. exactamente, exactamente. Y la corona española decide establecer dos tribunales grandes en las tierras conquistadas, o en las tierras, sí, en las tierras recién conquistadas, que es pues un tribunal en el Virreinato de la Nueva España y otro en el Virreinato del Perú. Eran dos tribunales, ¿verdad? Ok. Pero bueno, ahorita vemos eso. La Inquisición entonces se forma o el antecedente más remoto que tenemos de la Inquisición es en el año 1184, en plena Edad Media, cuando el Papa Lucio III, a través del documento llamado Ab Abolendam, en el Sínodo de Verona, había un sínodo en Verona en el año 1184, y con ese documento él aborda el tema de las herejías y dice que a cada obispo le corresponde buscar a los herejes que hay en su territorio y entregarlos al poder secular. Ese es el primer antecedente que tenemos. El Papa Lucio III dice que cada obispo tiene que buscar a los herejes en su territorio y entregarlos al poder secular. O sea, el Entonces, poder civil. al poder civil, sí, Y al rey, al noble. eso lo pide el poder civil, ¿no? O sea, le dice a los obispos, ustedes busquen a los herejes. Busquen a los herejes. ¿Por qué buscar a los herejes? Porque eran personas que causaban un desequilibrio social. Vamos a ver, ¿qué es un hereje? Primero hay que ver qué es un hereje, ¿verdad? Antes de continuar. Claro. Un hereje no es una persona que reniega de su fe. Al contrario, es una persona que reflexiona en torno a la fe. ¿Verdad? Era una persona que reflexionaba, pero que tenía o que propagaba ideas distorsionadas en cuanto a los contenidos revelados. ¿Verdad? No nos vamos a meter mucho en teología, pero esta parte sí es teológica. Entonces, un hereje era una persona que tenía contenidos, que predicaba de manera errónea los contenidos de las verdades reveladas. Ok. La verdad revelada que está fundamentada en la Sagrada Escritura y en la tradición apostólica, en la tradición Sí. de los apóstoles. Anguiano a veces me corregía diciendo, es diferente un imprudente que un hereje, porque
una herejía es un atentado contra una verdad de fe y un imprudente pues es alguien que dice una tontería, una opinión ahí muy pues Una mala, ¿no? opinión. Una opinión sin fundamento, Sí, distorsionada, errónea. Entonces, habría que distinguir, ¿verdad? Aquí que hay quien opina mal, comete error por ignorancia o por un juicio o por una perfección, por una percepción distorsionada, o una persona que voluntariamente, por orgullo intelectual, dice que no está de acuerdo con X verdad de fe contenida en la Sagrada Escritura o en la tradición apostólica, ok. ¿verdad? Entonces, esos eran los herejes. ¿Y por qué les interesaba? ¿Por qué al Papa y al poder civil de ese tiempo, del 1184, les interesaba detectar a los herejes? Porque causaban un desequilibrio en la comunidad, un desequilibrio social, ¿verdad? Muy bien, entonces así empieza esto y después los siguientes pontificados y los siguientes poderes civiles, es decir, emperadores y reyes, van, van ratificando esta petición del Papa Lucio y la van perfeccionando. Por ejemplo, el Papa Inocencio III en el año 1199, despuesito de este sínodo de Verona, publica la bula Vergentis, en la que confirmó la disposición de Lucio, del Papa Lucio, el predecesor, pero ya él tipificó la herejía como un delito de orden público. El Papa Inocencio ya con esta bula dice, la herejía es un delito de orden público, es decir, es un delito contra el rey o contra el emperador. Y entonces se tiene que perseguir y se le tiene que, al hereje se le tienen que imputar sanciones duras, ¿verdad? Okay. Sin embargo, pero Inocencio III dice, sin embargo, la iglesia no debe de olvidar nunca la misericordia. Eso Entonces, dice él. Es muy eso es criticado Inocencio III. Qué tan que, falsa, digo, qué tan injusta es la historia con él? No tanto, bien, no, es no decir, tan bueno, injusta. no tan yo diría que no tan injusta. Lo que pasa es que Inocencio III es un hombre de su época y él defiende mucho la supremacía de la iglesia que representa el poder espiritual sobre el poder temporal. O sea, con Inocencio III estamos en el tiempo en el que la iglesia a sí misma se asume como una institución que está por encima de cualquier otro poder porque el poder le viene de Dios y Ok, porque defiende cuestiones espirituales que son más importantes que las cuestiones humanas. Ese es el pensamiento de la época. ok. ¿Okay? Así pensaba él e Inocencio III es el papa con el que esta idea llega a su máxima expresión. Así se concebía él y así se concebían los clérigos de ese tiempo. Ok. Entonces, pero fíjate, él tipifica la herejía como un delito contra la autoridad, contra el rey o contra el emperador, y decía que había que sancionar al hereje, pero nunca olvidar la misericordia, que la iglesia estaba llamada a promover la misericordia. Y él introdujo la figura de los legados pontificios. Hasta antes de él, acuérdate que Lucio había dicho que los obispos eran los encargados de detectar a los herejes en su territorio, pero a partir de Inocencio III ya se ve esa gran influencia que tenía el Papa. El Inocencio III, pues él era una persona con mucho liderazgo, y entonces iban a colaborar con los obispos enviados de él, enviar legados pontificios, personas delegadas por él, iban a ir a colaborar con los obispos para detectar a los herejes. Después tenemos el Cuarto Concilio de Letrán en el 1215, que es un gran concilio, y abordó este tema de la Inquisición también. Y en este concilio se establecen las normas, más bien, se ratifican las normas anteriores, las que ya habían dictado el Papa Lucio y el Papa Inocencio III, pero se confirma la legitimidad de buscar a los herejes. Es decir, que se confirma y se afirma que es legítimo para el poder religioso y civil buscar a los herejes. Iniciar un proceso, aunque no hubiera una acusación formal, si se detectaba que alguien era hereje, había que buscarlo, iniciar un proceso contra él, confiscarle sus bienes, ¿verdad? Uf, Y
que el poder secular se encargara de darle una pena o castigo. Entonces, O sea, el gobierno, no la iglesia. La pena o castigo, el poder secular, el gobierno. el poder secular se encargaba de que se cumpliera la pena o castigo, de que fuera enviado para que le dieran la pena, para que se cumpliera la pena o castigo del reo. ¿Quién dictaba la pena? ¿Quién dictaba la pena? La pena la dictaba la iglesia, la dictaban juntos, la iglesia y el poder civil, ¿verdad? Es decir, había una parte en la que la iglesia llevaba el proceso de la persona, entonces decía que era culpable o inocente, y al decir, al declarar la culpabilidad y el grado de culpabilidad, pues la iglesia ya estaba de alguna manera colaborando con la pena. Después el poder civil se encargaba de que cumpliera con esa pena, pero la línea divisoria entre, entre el que lleva el proceso y el que hace que se ejecute la pena no es tan clara. O sea, no podemos decir siempre que solo el poder civil decía la pena va a ser esta y que la iglesia no metía las manos, pero tampoco podemos decir que la iglesia era la que castigaba de manera dura a la gente. Es decir, había una línea divisoria muy delgada y ambas partes participaban, ¿verdad? Ambas partes de alguna manera participaban en la pena que tenía que cumplir el reo. ¿Ok? Pero bueno, entonces en el cuarto concilio de Letrán se establece este esquemita, ¿verdad? Que era legítimo buscar a los herejes, que había que iniciar un proceso, aunque no hubiera una acusación formal, que se le tenía que confiscar los bienes y que se tenía que cumplir una pena, establecer una pena o castigo. ¿Sale? Y este esquema es el que va a durar. Y también en la Inquisición española se llevará un esquema muy parecido a este. ¿Esto, el concilio de Trán, cuándo fue? ¿Mil qué? En 1215. Estamos Ok. en pleno siglo XIII, es Todavía es edad época media, medieval, sí. Edad todavía media, es, sí. todavía es época medieval, pero este es un gran concilio, es uno de los concilios más importantes de la Edad Media, Ok. ¿verdad? Muy bien. Después del concilio viene el Papa Honorio III, que junto con el rey de Francia, fíjate, junto con el rey de Francia, Luis VIII, en 1226, elaboraron una legislación, otra legislación más estructurada que el esquema este que había propuesto el concilio de Letrán, el cuarto concilio de Letrán, y, en esta legislación se decía que todo hereje condenado por el tribunal de los obispos debía de ser castigado, y los castigos, ya aquí van estableciendo castigos modelo, vaya, o tipos de castigos que permanecerán durante el resto de la historia de la Inquisición. Uno de los castigos era el exilio, otro la confiscación de bienes y otro la excomunión, ¿verdad? ¿Excomunión en aquel tiempo era lo mismo que ahorita? ¿Simplemente estás expulsado de la iglesia y no puedes comulgar y ya? ¿O era más grave? No, es el mismo concepto que ahorita. No estás en comunión con la iglesia. No estás en comunión con la iglesia, no puedes participar de la vida litúrgica ni de la vida pastoral de la iglesia hasta que no se te levante esa excomunión. Y en muchas ocasiones quien podía levantar la excomunión era el Papa o alguien a quien el Papa designara para levantar la excomunión. Y, o ¿Sí? sea, cuando dices no puede participar en nada es no puede ir a misa. No solamente es no No. comulgar, sino no ir a misa, no ir a ningún evento religioso, nada. Pues mira, no sé en ese tiempo exactamente qué tan radical era, porque en la actualidad, si hablamos de excomuniones, no puede comulgar. La Ok. persona no puede comulgar, ¿verdad? Yo me imagino, pero no te tengo el dato histórico preciso, ¿verdad? Pero yo me imagino que en ese tiempo no podían ni siquiera participar en la Eucaristía, Ok. pero no lo sé, no estoy seguro al Suponemos, 100%. podemos suponerlo. Ok, Podemos suponer, seguimos. ¿verdad? Bueno, luego, después de ahí, en el Sínodo de Toulouse, en 1229, bueno, acuérdate que entonces el Papa Honorio estableció esto, ya las penas, así los castigos más claros y definidos, junto con el rey de Francia, Luis VIII. El Sínodo de Toulouse, en el Sínodo de Toulouse se estableció que en las parroquias debía de haber inquisidores, un sacerdote y dos laicos, Mm. ¿sí? Un sacerdote y dos laicos.
Laicos Eh, es la gente, para la gente que no sabe, laicos es el fiel, Así, cualquier dos persona del pueblo. fieles, dos fieles bien instruidos, junto con un sacerdote, deben de colaborar con el obispo para buscar a los herejes y junto con ellos colaboraban los legados del Papa, ¿verdad? Muy bien. Luego ya el Papa Gregorio IX, cuando emite la bula excomunicamos, en el año 1231 estableció la pena de muerte en la hoguera. Se estableció la pena de muerte en la hoguera. Ahí sí. Entonces aquí entramos a la época obscura, a la época conocida, obscura, digamos, por el horror que significaba para la gente, pero no lo podemos juzgar con la visión de hoy, ¿verdad? Hoy, para nosotros hoy, nos parece un horror que se dicte que una persona tiene que morir en la hoguera o quemado, ¿La pero hoguera era como quemado en una olla o era quemado con fuego en un palo? era quemado en las brasas, Las brasas. Ok. con leños, Ok, ¿verdad? como en las películas, las brujas, que las Como en las amarran y películas. pum. Como en las películas. Aunque también hay estudios históricos que dicen que los casos de personas muertas en hoguera juzgadas por la Inquisición fueron muy pocos. Pero bueno, no nos metamos ahorita en eso. Se establece esa posibilidad. Se establece, lo establece el Papa en esta bula, entonces sí, no podemos sustraer a la iglesia de esto. Entonces, a ver, la iglesia entonces no quería que nadie muriera en la hoguera, no, la iglesia lo estipula en la bula. Quizá de común acuerdo con el poder civil, que es lo más seguro. Lo más seguro es que los reyes y, y el emperador le hayan dicho al Papa, Papa, vamos a establecer esto, ¿verdad? Sí. Vamos a establecer que existe esta pena para evitar que hayan distorsiones, herejes, distorsiones de fe. Bueno, eso fue en 1231 y en 1232 se le pone el título a los legados del Papa como inquisidores de deformaciones heréticas y serían enviados a toda Europa. Pero bueno, como siempre, para toda sombra hay una luz. Aquí viene algo bueno que se establece en 1232. Se establecen estos inquisidores, legados del Papa, ahora sí, pero ya con un nombramiento oficial, se llamaban así, inquisidores de deformaciones heréticas, y ellos son enviados por el Papa para buscar a los herejes, pero también para provocar la conversión de los herejes, para ayudarlos a que clarifiquen su contenido, su predicación ese error de fe en el que viven. Y para esto colaboraron mucho las órdenes mendicantes, franciscanos y dominicos, Okay. pero sobre todo los dominicos. Pues los franciscanos tenían muy poquito, ¿no? Porque Francisco de Asís fue de 1200 y empezando, ¿no? O sea, habrán tenido unos 10, 15, 20 años los franciscanos. ¿Acaso se acaba de morir? Se me hace que A Francisco. ver, no, pero Porque déjame revisar bien busca el dato sí, a lo mejor la aceptación de la orden franciscana sí debe ser de unos pocos años antes, ¿verdad? sí. Porque Francisco de Asís nació había nacido a finales Finales del del siglo, siglo. sí. Mira, Francisco de Asís muere en 1226. Él Ok, deja la... Es que yo leí un libro de él soy medio fan. Pero, eso es pero, bastante bueno. pero él deja la orden unos años antes, quizás 5 o 10 años antes deja la orden con encargados, no sé exactamente cuántos, pero ponle, pues, que te guste en el 1215, 18, y esto fue en 1232. O Sí, sea, 15 años por después ahí. de que él había dejado la orden. Más o Que había menos. 15 dejado, pero que 20. se había, pero de que se había aprobado la orden, Un poquito pues antes. Sí, pues, un buen sí, a lo rato, mejor. Principios de 1200, ponle. No ¿verdad? creo que antes. Habrá tenido unos 30 años, o sea, joven, Mira, una orden a ver, joven, una orden joven. aprobación de la orden. Sí, vamos a buscar. Fecha 1209. Bueno, fundación 1209, aprobación hasta 1223, ¿eh? Ok, entonces se acaba de aprobar, tienes razón. Sí. Tenía poquito tiempo de aprobada la orden.
se había fundado un rato antes, pero bueno, estamos en esa época, se acababan de conformar las órdenes mendicantes franciscanos y dominicos. Los dominicos son contemporáneos también, Ok. son por esas fechas también. Entonces eran comunidades nuevas, ¿eh? Pero pronto se ganaron la confianza de los papas y fueron nombrados a ellos como legados, como estos inquisidores de deformaciones heréticas. Hay evidencia de que los dominicos establecieron con seriedad científica un proceso cuidadoso para no cometer injusticias en la Inquisición. Entonces, Ok. esta es una buena noticia. Es una buena noticia. Por un lado, en esta época de Gregorio IX tenemos el establecimiento de la pena de muerte quemados Sí. a quienes se juzgara Ok. con un delito grave de herejía, pero también por otro tenemos este esfuerzo de los dominicos por establecer un proceso científico, cuidadoso, muy meticuloso para no cometer injusticias. Entonces sí había cosas buenas, ¿verdad? Muy bien. Después el Papa Inocencio IV, en 1243, con anuencia y también invitado por el emperador Federico II y el rey Luis IX, incorpora los métodos de tortura. Es este el año en el que se incorporan los métodos de tortura, es decir, no desde un principio, a partir de 1243 y 43. 1243 el Papa Inocencio IV Dios. incorpora métodos de tortura por invitación y ratificación del emperador Federico II y el rey Luis IX de Francia. Por eso te digo que lo más seguro es que también lo de la pena de muerte en la hoguera haya sido por invitación de las autoridades civiles, ¿verdad? Sí, Así sí, sí. como los métodos de tortura. Estamos hablando entonces de años en los que todavía colaboran mucho las autoridades eclesiales y la autoridad civil. Y un pequeño paréntesis, una A ver, razón que yo veo por la que se culpa tanto a la iglesia actual de todo eso que pasó es, yo creo, porque el gobierno de esa época pues ya no es el gobierno de ahora. Entonces ya no puedes culpar a nadie más. ¿A quién más culpas? Pues a la única institución que sigue vigente y que estuvo ahí. Porque pues el sistema de poder civil ya no existe, es ahorita otro sistema. Entonces no puedes, ¿a quién culpa? No vas a culpar al gobierno de España actual. Como que ya es muy diferente, creo yo. Y a la iglesia actual, pues dices, güey, claro. los papas han seguido igual, o sea, como es más fácil, ¿no? Creo yo. Eso que tú estás abordando es una polémica de todo historiador, de toda persona que se dedique a estudiar historia. ¿A quién culpas ahora? Pues a nadie. O vaya, en la historia pues no se puede echar culpas. De hecho, no se trata de encontrar culpas, se trata de ver los diferentes puntos de vista de un mismo fenómeno. Ahorita el Sí. fenómeno es la Inquisición. Y haz de cuenta que es un balón. La Inquisición es un balón y le estamos dando vuelta para ver diferentes caras de ese mismo balón, No, yo estoy de ¿verdad? acuerdo contigo. Yo digo, la razón por la cual creo que alguna gente culpa a la iglesia actual es Ah, por eso. Yo no lo culpo a la iglesia actual. Yo entiendo que era otra iglesia. Digo, no era otra iglesia, sino era otra gente y era otra cultura y nada que ver con la gente de ahorita. Igual que el gobierno. Pero creo que la gente se puede ir muy fácil bueno, por ver las similitudes o porque sigue vigente. sí, porque creemos que el balón es un balón actual, ¿verdad? O sea, creemos que el fenómeno es un fenómeno actual y no, es un fenómeno de siglos atrás, entonces tenemos que acercarnos a él sin la visión actual. Sí. Porque ahorita, si nosotros estamos escuchando esta conversación de la Inquisición y tenemos en nuestra mente el chip o la idea de la libertad de conciencia y la libertad de expresión y la dignidad de la persona humana, pues ninguno de esos conceptos existían en ese tiempo. Sí, sí, sí. Estoy de Ni la acuerdo. dignidad de la persona humana, ni la libertad de conciencia, ni la libertad de expresión. Estamos en otra época con otros conceptos y para ellos eso era lo necesario para el control de la sociedad, Sí. para el equilibrio de la sociedad, no el control, El para el equilibrio. equilibrio de la sociedad, ¿verdad?